Ya sé que pasó de moda como me buscabas, ya no está el fuego con que me amabas. Ya sé que pasó de moda como me adorabas, cuánto disfrutabas. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de vosotros, de la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Gloria al Señor. El tema de esta mañana se llama de los ídolos al Dios verdadero. Gloria al Señor. ¿Cuántos adoraban ídolos? ¿Cuántos adorábamos ídolos? La mayoría. Pero Cristo hizo una transformación en nuestras vidas. Por eso se llama el mensaje, el tema del mensaje, de los ídolos al Dios verdadero. Gloria al Señor. Estos cristianos de Tesalónica recibieron la palabra en medio de gran persecución. Eso significa que cuando ellos se estaban convirtiendo a Cristo, ellos sabían a lo que se estaban metiendo. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos, el aceptar a Cristo como Señor y Salvador era como firmando un tratado de muerte. Porque eso es lo que pasaba con los cristianos. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Así es que los cristianos de antaño, amados hermanos, como decía nuestra hermana Gris en la clase, quisiéramos que volviéramos a ser como ellos. Eran cristianos de temple. Eran cristianos que no se doblegaban. Eran cristianos que no lloraban. Si lloraban era ante la presencia de Dios. La hermana Gris pasa a decir los anuncios y alguien puede decir, ya sé lo que va a decir. Leer la Biblia, no complain, no quejarse. Pero lo estamos practicando, ese es el detalle. Lo estamos viviendo, lo estamos haciendo. No es solamente sabernos de memoria alguna cosa, sino vivirla, practicarla, vivir como cristianos de verdad. Si nosotros tenemos un trabajo, nos vamos a profesionalizar en ese trabajo. El plomero va a aprender todo lo de plomero. Él tiene la necesidad de saber qué hacer. El electricista también, el rufero también, el soldador también, y nosotros como cristianos también. Debemos de aprender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa palabra debe estar en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque el diablo quiere robarla cada instante. Los hermanos de Tesalónica recibieron la palabra de Dios en medio de gran tribulación. Que llegaran a tocarle la puerta en la casa. ¿Eres cristiano? Sí. Después afuera. Eso pasaba en aquellos tiempos. ¿Y ahora por qué no sucede así? Porque la iglesia está contaminada con el mundo, ya no hay diferencia. Amados hermanos, queremos que el mundo se nos vuelque encima. Seamos cristianos de verdad. Amén. Y va a ver lo que pasa con nosotros. Va a ver lo que pasa con nosotros. No cristiano de nombre, porque ahora se le llama cristiano a todo ser humano. Y no, ¿dónde se les puso por cristianos por primera vez a los creyentes? En Antioquía, ¿verdad?
cristianos por primera vez. ¿Cristianos por qué? Porque eran seguidores de Cristo, porque seguían en sus pisadas, porque seguían en su ejemplo, porque vivían la vida que Él les había enseñado. Por eso eran cristianos. Ahora todo el mundo se dice que es cristiano. No, hermanos. Esos hermanos de Tesalónica tenían una convicción tremenda. Ellos habían aceptado a Jesucristo con todo su corazón y habían sido, dice la palabra de Dios, que cambiados, transformados de adoradores de ídolos, se habían vuelto a adoradores al único y verdadero Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es conversión? Es el cambio de un estado pecaminoso a uno de santidad. ¿Cómo vivíamos antes? Llenos de pecado, llenos de maldad. Ojalá que no estemos viviendo de la misma manera hoy, porque entonces estamos fritos, amados hermanos. Si estamos viviendo en esa misma condición, estamos perdidos. No importa que estemos aquí todos los días en la iglesia, estamos perdidos. Es de un comportamiento de corrupción a uno de pureza. Eso es conversión. Vivíamos en corrupción, ahora tenemos que estar viviendo de otra manera, en pureza, ¿verdad? De un sometimiento a Satanás al dominio del Dios verdadero. Antes éramos esclavos del diablo, ahora somos siervos del Dios viviente, del que ha creado los cielos y la tierra. Antes éramos esclavos de las tinieblas, ahora somos hijos de luz, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque fuimos transformados de los ídolos al Dios verdadero. Gloria al Señor. Conversión también supone una profunda convicción de pecados. ¿Qué es eso? Dolor por haber ofendido a Dios con nuestros actos y también cambiamos de rumbo. ¿Qué sucede cuando hacemos algo que no está bien? ¿Verdad que hay dolor dentro de nosotros? Y si no hay dolor, si aquello lo hicimos, todo el mundo lo hace. Es que no hay una convicción y no hay una conversión en nuestras vidas. No lo hay. Y ni digamos que somos cristianos, porque no lo somos. Gloria al Señor. Aleluya. Mire, desde el Antiguo Testamento la exhortación constante de los profetas fue lo que dice aquí en Jeremías capítulo 18 versículos 11 y 12. Jeremías 18, 11 y 12 dice: ahora, pues, estaba hablando Dios al profeta, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí yo dispongo mal contra vosotros y traigo contra vosotros designios. ¿Qué es designios? Son proyectos, son planes. Eso es, son programas que Dios trae contra el hombre. Dice: conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore su camino y sus obras. Y aquí está la respuesta que ellos dieron en el 12. Dice: y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. ¿Qué sucede cuando usted está compartiendo el evangelio allá afuera? Dice: no, ni me hables de eso, ni me prediques, no pierdes tu tiempo conmigo. Yo tengo mi Virgen de Guadalupe. Así dice la gente.
No, yo soy católico, fue mi abuelito, católico mi papá y católico yo, y así voy a morir. Y católicos van a ser mis hijos. Así dice la gente. Y no quieren que les prediquen la palabra de Dios. No se quieren convertir de los ídolos al Dios viviente. No lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque es una atadura tan grande que el diablo les ha puesto. Pero la oración es poderosa para romper esas ataduras. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Orar por estas personas. Orar para que el Señor rompa ese yugo que tienen y puedan ser libres de esa esclavitud del diablo, de esa esclavitud de la que están sujetas a los ídolos. Amados hermanos, es tremendo. Que dice Salmo 115, versículos 3 al 8, dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Ese es el Dios nuestro. ¿Verdad? Él ha hecho las constelaciones, Él ha hecho la luna, el sol, las estrellas. Aún lo que los científicos no han podido ver con sus lentes potentes, todo eso lo ha creado Dios. Pero dice también, ya el 4 dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Así es la palabra de Dios. Es clara, es viva, es eficaz. No pueden andar, tienen que cargarlos. Y dice aquí: semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Digo yo, ¿será que el sacerdote de Jucuarán no podía caminar? Porque en una procesión que estaban haciendo allá, recién llegados nosotros de pastores a aquel lugar, los iban cargando, al cura, lo iban cargando entre 4 personas. Yo estaba limpiando allá afuera. Cuando él iba allí, iba bien campante, viendo para todos lados, y que me ve, y cuando me ve, agacha la cabeza, la hace a un lado como que le dio vergüenza. Imagínense. Estaba escuchando al pastor Chuyo Olivares un día de estos, que dice que una hermana fue a visitar a unos familiares y que ella no llevaba la intención de evangelizarlos, sino que de visitarlos. Y dice que llegó allá y la gente bien contenta, que bienvenida, que esto y que el otro. Y que llegó la hora de la comida y que ella y su niña de 6 años inclinaron su cabeza, empezaron a orar por la comida. Y cuando terminaron de orar, ella y su niña, dice que estaba recibiendo miradas, pero de las que matan. Y le dijo el papá: ya te hiciste de esa gente, ya te convertiste a esa gente. Y le dijo ella: papá, le estamos dando gracias a Dios por la comida. ¿Qué tiene esto de malo? ¿Qué tiene esto de malo? No, que aquí no somos así, que nosotros no te hemos enseñado así. Y dice que sale la abuelita también por otro lado. Si eres de los aleluyas, no te queremos aquí. Y dice que llega la mamá también por otro lado. Y le dijo: dime, tú eres de esas gentes que se dicen que ya son santas. Dime, ¿en qué estoy mal yo? Y dice que le dijo la hija: en primer lugar, mamá, que estás viviendo en adulterio. ¿Cómo me dices?
Y yo, sí. Y no te lo digo yo, te lo dice la palabra de Dios. Y mira otra cosa también. Mi hermano es homosexual. ¡Ah, pero dice el cardenal que eso no es malo! Y le digo, mamá, no es lo que yo te diga, tráeme tu Biblia. Y dice que apenas iba aquella señora con la biblioteca católica que tenía, así como la que teníamos nosotros que llevábamos a Jucuarán. Llevábamos una Biblia así y la subía por una cuesta para llegar hasta el bachillerato. Llevaba su gran Biblia y le saca Éxodo 20 y le dice, mira lo que dice aquí. Dice que se enojaron tanto con aquella hermana que la corrieron de la casa. Ya no tuvo cabida allá. Pero le dijo el hermano Chuy Olivares, le dijo, que el Señor la siga bendiciendo y fortaleciendo, porque no cualquiera hubiera hecho eso que hizo usted. Porque cuando damos la palabra de Dios, la palabra de Dios confronta y la gente no nos quiere escuchar porque no le gusta la verdad. Pero los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos al verdadero Dios para servirle. Ese lugar de Jucuarán es un lugar que era muy idólatra. Digo era, porque ya no es como era antes. Ponían retenes los católicos en sus fiestas. Ponían un lazo así y no dejaban pasar a la gente porque había una entrada principal allí y ponían un lazo para pedirle dinero a todo el que iba entrando a esas fiestas. Una vez iba entrando yo también allí y que ponen el lazo y que me miran. Ya ni extendieron la mano para pedirme nada. Dijeron, no nos va a dar nada que a nosotros. Ya me dejaron pasar ahí. De todas maneras yo hubiera pasado. Pero eso hacían. Pero llegó el mensaje de la palabra de Dios a aquellos lugares y las cosas empezaron a cambiar. Profesores fueron convertidos a Cristo, alumnos fueron convertidos a Cristo, secretarias de la alcaldía fueron convertidas a Cristo y las cosas han cambiado en aquel lugar. Allá en Virginia tenemos a unos hermanos que son de allá de Jucuarán, nos llamamos de vez en cuando y ellos están también levantando una obra allá en Virginia. Gloria a Dios. Ellos también fueron convertidos de los ídolos al Dios verdadero, al Dios viviente, al cual nosotros servimos. Qué bueno es el Señor, amados hermanos. Así es que es una grande bendición lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hemos sido cambiados, hemos sido transformados, porque Cristo ha hecho ese cambio en nosotros. Yo estaba viendo programas de los Ku Klux Klan cuando están quemando la cruz. Le digo yo a Consuelo, que ganan con quemar la cruz y Dios no está ahí. Dios está vivo. Y vive en nuestro corazón. Amén. Amén. Gloria al Señor. En el Nuevo Testamento se unen los dos conceptos, arrepentidos y convertidos. Y dice la palabra de Dios en Hechos 3:19, para que sean borrados vuestros pecados. Para eso necesitamos ser convertidos. Para eso necesitamos ser arrepentidos. Las dos cosas van juntas. Arrepentimiento, cuando arde nuestro corazón por algo malo que hicimos. Y conversión es cambiar de rumbo. Ya no ir por el mismo lugar. Tenemos que ser diferentes. Pero, amados hermanos, si decimos que nos hemos arrepentido, si decimos que nos hemos convertido y andamos frecuentando los mismos lugares que frecuentábamos antes, no hay nada en nosotros. Somos pura boca. Y nada más. Y nada más. Tiene que haber esa conversión, tiene que haber ese arrepentimiento. ¿Para qué? Para que el Señor empiece a trabajar en nosotros.
Porque le vamos a estar diciendo, Señor, aquí está todo mi ser, aquí está toda mi vida. Que mis pies ya no vayan donde antes iba, que mis manos ya no hagan lo que antes hacían, que mi mente ya no piense lo que antes pensaba, que mi boca no hable lo que antes hablaba, Aleluya. que ya no vista como antes vestía. Pero ahora está la moda, están dicen en las predicaciones que hay que vestir a la moda de los jóvenes para que se conviertan. Dicen, si es posible vestirte como pandillero, hazlo para que también se conviertan los pandilleros. No necesitan vestirse como pandilleros, necesita darse la palabra que cambia la vida del hombre. Eso es lo que se necesita. Sí, Señor. Pero, ¿por qué ya no nos aborrecen como nos aborrecían antes? Porque la iglesia se está confundiendo con el mundo. Ahora le decimos a alguien, no, yo soy cristiano. Y, ¿tú eres cristiano? Nah. Hace lo mismo que yo hago. Dice lo mismo que yo digo. Y dijo uno, porque no me avergüenzo del evangelio. Pero el evangelio sí se avergonzaba de esa persona que andaba haciendo las mismas cosas perversas. Cuando Cristo viene a nuestras vidas y hay convicción, hay arrepentimiento, hay conversión, las cosas cambian, las cosas son diferentes. Mire lo que pasó cuando el Señor hizo un milagro levantando a un hombre paralítico, dice que de nacimiento. Ahí lo vamos a leer ya en el libro de los Hechos. Dice que los habitantes de aquel pueblo dijeron, dioses en forma en semejanza de hombres han venido a nosotros. Estaban gritando. Dice que a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio porque era el que llevaba la palabra. ¿Cómo le gusta a la gente hacer ídolos, verdad? Idolatra a la gente. La gente quiere ver algo enfrente de ellos, enfrente de sus ojos para adorar. Nosotros no necesitamos eso. Aleluya. Nuestro Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así es que ya estaban, dice que el sacerdote de un templo que estaba frente a la ciudad, dice que llevó guirnaldas para hacerles sacrificios a ellos, darles reconocimiento, ponerlos en alto. ¿Qué hubiera hecho un apóstol, un profeta de esos falsos que hay ahora? Bueno, es poco lo que me estás haciendo, pero está bien, dale. Porque a ellos les gusta el ego, les gusta subirse, les gusta que los exalten. Pero ¿qué dijo Pablo y Bernabé? Dijo, no hagan eso, porque nosotros somos hombres semejantes a ustedes. Dice que cuando lo oyeron los apóstoles, dijeron, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades de los ídolos os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ese era el mensaje que le estaban dando, que se convirtieran de esas vanidades al Dios vivo. Y dice que después de eso vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud a que los apedrearan. Y creyendo que Pablo estaba muerto, lo echaron fuera de la ciudad. Esto me recuerda también a un anciano de allá de Jucuarán. Nos sentábamos allí a un ladito de la iglesia. A mí me gustaba platicar con este anciano. Él andaba sin zapatos. Y se sentaba allí, se acurrucaba y me acurrucaba yo también con él. Y me enseñaba su cabecita.
montón de marcas de piedras en su cabeza. Porque los católicos los apedreaban a los evangélicos. O sea que eso no es nuevo, ¿verdad? En México los apedrean, en todo lugar los apedrean. Eso no es nuevo. Aquí lo hicieron también con Pablo y con Bernabé. Los apedreaban también porque andaban dando el mensaje de salvación. ¿Y qué dijo el diablo? No, a estos me los acabo. Pero no se los acabó. Ellos tuvieron que cumplir su misión hasta que Dios quiso, hasta que Dios los quiso tener ya con Él, allá arriba. Así es que, amados hermanos, ¿qué es lo que hay dentro de nuestros corazones? Hay una convicción verdadera, hay un arrepentimiento genuino, hay una conversión. En la que nosotros ya no nos conozcamos de cómo éramos antes a cómo somos ahora, que hayamos dado un giro grande en nuestras vidas. Gloria a Dios. Dice Hechos 14, 20 al 22. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Mire lo que hizo Pablo después. Dice que se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, volvieron otra vez donde los habían apedreado. Dice, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso les decía Pablo. Y no era algo teórico solamente lo que él decía, sino que él lo vivía, porque ya lo habían apedreado. Dice que él fue azotado muchas veces, arrastrado en colas de caballos, en peligro se vio muchas veces, pero no desistió de anunciar el mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él amaba a las almas. Él quería que se salvaran las almas. Pero ¿qué hacen los cristianos de ahora? Ya no hay. Como que no hay ya ese fuego adentro de nosotros para predicar la palabra de Dios, para enseñar, para testificar. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que todo aquel que se avergüence en esta generación adúltera y pecadora, Dios se va a avergonzar allá también arriba. Jesucristo se va a avergonzar allá arriba de todo aquel que aquí en esta tierra se avergüence de Él. ¿Y cómo podemos avergonzarnos nosotros, amados hermanos, cuando hay convicción de verdad en nuestra vida? No podemos avergonzarnos, porque sabemos quién es Dios para nosotros. Sabemos lo que Él ha hecho. Gente se pone bien contenta porque fulano, don fulano es el papá de ellos. El nuestro es Dios. Antes éramos hijos del diablo. Ahora somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre. ¿Por qué debemos de avergonzarnos? ¿Por qué no orar por la comida cuando estén nuestros compañeros de trabajo ahí a la par de nosotros? A mí me han dicho, ¿y usted siempre ora? Sí, porque en todo momento le doy gracias a Dios por la provisión que Él nos da. Y es la oportunidad para empezar a hablarles del plan de salvación para ellos. Así es que, amados hermanos, después de ser apedreado, a predicar la palabra de Dios, regresó a donde lo habían apedreado y estaba predicando también la palabra de Dios. Imagínense. Señor, ¿por qué a mí? Puras quejas. Y ellos no se quejaban y dijeron, es necesario que a través de muchas tribulaciones
entremos en el reino de Dios. Amén. Una vez dijo una venezolana, yo no sé por qué aquí en Estados Unidos veo tanta gente llorona, tanta gente quejumbrosa. Con poquito lloran, dijo. ¡Ay, está frío y no voy a la iglesia porque está a 40 grados Fahrenheit! Gentes en otros lugares que no tienen carro, no tienen aire acondicionado, no tienen aire, no tienen calefacción. No importa cómo vayan, pero ellos van a adorar a Dios, Amén. a las congregaciones. Yes, hermano Lupe, yes. No tengo gasolina. Y la iglesia está a media cuadra. ¿No podemos hacer ejercicio un ratito? Y mire, 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mire lo que dice aquí el otro versículo. Dice, y esto erais algunos de vosotros, algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Mire lo que hace Dios con nosotros. Nos lava, nos justifica, nos purifica. Entonces, ¿por qué volvernos a revolcar a la inmundicia donde estábamos antes, hombre? Como la marrana. ¿Por qué volver allá otra vez? Ya el Señor nos ha limpiado, nos ha justificado, nos ha purificado, nos ha santificado. Y dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Qué es idolatría? Cuando amamos a algo más que a Dios. No solamente irse a arrodillar delante de San Benito, de San Procopio, O el santo de la Patamonia. sino a qué amamos más que a Dios. Ayúdanos, El Jehová. trabajo, el carro, a los 11 cheneando el carro. La novia, el novio, la esposa, el esposo, el dinero. Tiene que ser Dios el primero de nuestro corazón. Amén, amén, amén. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda vuestra alma, con toda vuestra mente, con toda vuestra fuerza. Y a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los dos principales mandamientos, dice la palabra de Dios. Amén, amén. Dijo Jesucristo mismo. ¿Estamos idolatrando algo nosotros? Ojalá que no, hermano. Ojalá que no. Porque Cristo viene pronto. Amén, amén. Y si Él viene y nos haya amando otra cosa más que a Dios, Ayúdanos, Señor. nos quedamos a un sufrimiento tremendo. Porque la gran tribulación, narra la Escritura, que es una que viene como nunca ha habido antes y nunca habrá después.
será de sufrimiento. Dice que allí gritará el valiente. ¿Y sabe cómo llorará? Dice que como mujer de parto. Imagínense. ¿Cuántos se quieren quedar? Mi anhelo es que todos nosotros nos vayamos con el Señor. Amén. Por eso oramos. Y por el que vemos que anda y que quiere y no quiere, oramos más todavía. Para que abra sus ojos, que abra sus oídos, que abra su entendimiento y entienda que Dios lo ama y no quiere que se pierda. Podemos orar al Señor y dedicarle nuestro corazón, todo nuestro ser, nuestra alma, espíritu y cuerpo. Amén. Oremos a Dios, hermanos. Pasemos aquí al frente. Acuérdate que sigo en el mismo lugar, esperando.